Los temas a tratar son diferenciación, integración y ecuaciones diferenciales. Métodos numéricos para resolver estos temas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero con lo de las derivadas, luego proseguimos hacia las integrales y terminamos con las ecuaciones diferenciales. Son aproximadamente unos 5 o 6 métodos. Yo creo que vamos a ver únicamente 5. Bueno, si quieren hablemos entonces del tema de diferenciación numérica. Hay varias fórmulas. Estas fórmulas se despejan de la expansión en series de Taylor de una función. Es de ahí de donde proviene la formulita que estamos calculando. Obviamente, ustedes saben que cuando uno hace una expansión en series de Taylor, eso se aprende tanto en ecuaciones diferenciales como en cálculo también, ¿verdad? En cálculo 2. Mientras más términos uno consiga de una serie, más exacto es el resultado. Es por eso que ustedes ven que tenemos varias fórmulas y algunas un poco más exactas que otras. Entonces, miren, nosotros para no complicarnos mucho, vamos a utilizar diferencias finitas centradas. Especifico esto porque recuerden que existen también fórmulas de diferencias finitas hacia atrás y de diferencias finitas hacia adelante. Si usted revisa la sección que les he recomendado del libro, verán que existen todas esas fórmulas, ¿verdad? Y por ejemplo, para la primera derivada hay dos fórmulas. Esta, f' de x sub i es igual a f de x sub i más 1 menos f de x sub i menos 1 sobre 2h. Y también está esta otra. F' de x sub i es menos f de x sub i más 2 más 8 veces f de x sub i más 1 menos 8 veces f de x sub i menos 1 más f de x sub i menos 2 sobre 12h. Pero verán ustedes que nosotros, particularmente, nos vamos a quedar con las segundas, o sea, las que son más exactas. Si usted se fija, el error es de tipo cuadrático, es h cuadrado, mientras que aquí el error es de tipo h cuarta. O sea, el error es mucho menor en esta segunda fórmula que en la primera. Claro, eso requiere que nosotros hagamos unos cálculos más, ¿verdad? Puesto que aquí tenemos f de x sub i más 1 y f de x sub i menos 1 únicamente, que hay que calcular. En cambio, acá hay 4 valores para calcular, pero gracias a eso conseguimos un mejor error. Cuando me refiero a un mejor error es que es un poco más pequeño. También quiero especificarles que acá en estos temas, tanto de diferenciación como de integración, no es de estar haciendo iteraciones. O sea, no es que usted consigue un valor y después repita el mismo procedimiento y consigue otro. No, no se trata de eso. Sino que más bien con esta fórmula ya usted obtiene el valor que se necesita. Normalmente el error va a ser tan o cuán pequeño dependiendo de la fórmula que utilice y no de cuántas iteraciones haga. La exactitud viene de cuántos, les repito, de cuántos términos de la serie de Taylor, de la expansión en serie de Taylor, utilicemos para despejar la fórmula y no de las repeticiones que hagamos. Así que prácticamente aquí el trabajo es una sola vez que lo vamos a hacer. ¿Ok? Esto funciona para derivadas y para integrales. Cuando ya entremos a ecuaciones diferenciales, ahí sí vamos a tener que iterar normalmente, ¿verdad? Ahí sí puede requerir algunas iteraciones, pero mientras estemos en derivadas e integrales, no. Por lo tanto, tampoco es una obligación que usted calcule el error. ¿Por qué? Porque si no vamos a iterar, el error no importa, ya el error viene intrínseco dado por la fórmula. En algunas ocasiones van a ver que yo lo calculo
pero es solamente con el fin de mostrarles a ustedes que el método funciona, pues que estamos cerca del valor real, pero no con la intención de iterar y parar cuando cumpla ese error. ¿Ok? Bueno, una vez que hemos dicho eso, debo de decirles que aquí siempre a usted deben de darle una función y deben de darle un h o un paso. ¿Ok? Esto significa a qué distancia van a estar los valores en X. Este numerito que le dan aquí sirve para dejarnos entrever a qué distancia deben de quedar los valores en X, cuán distanciados deben estar los unos de los otros. Entonces, siempre le van a dar una función y ojo, el método que nosotros estamos viendo sirve para calcular derivadas numéricas, o sea, derivadas en un valor específico. Jamás derivadas generales. No sirve, ¿verdad? Para eso, sino para calcular en un valor específico, repito. Es por eso que, fíjense, por ejemplo, aquí me dicen que calcule f' de 2.3 o f', la segunda derivada, en 3.45. O, por ejemplo, la tercera derivada en 2.4. Entonces le tienen que dar un valor específico. Normalmente este valor que tenemos aquí, nosotros lo asociamos con x sub i. Y esos valores que ustedes vieron allá de x sub i más 1, x sub i más 2, x sub i más 3 o, por el contrario, x sub i menos 1 o x sub i menos 2, nosotros los obtenemos restando este valor tantas veces como sea necesario o sumándolo. Por ejemplo, si es x sub i más 1, a x sub i, que es este valor, le sumamos 0.5. Pero si fuese x sub i más 2, a este valor le sumamos 2 veces este paso h, que nos lo deben de dar en cada ejercicio, ¿no? Por cierto, mientras más pequeño sea el h, menor es el error. Esto es bueno saberlo, porque en la práctica, si usted quiere conseguir un mejor resultado, utilice un h lo suficientemente pequeño. Si usted quiere algo mejor, ustedes pueden probar más adelante, ¿verdad? Y verán que un h más pequeño hace que los valores estén mucho más cercanos a la realidad que nosotros deseamos, ¿verdad? Bueno, entonces, pensando en eso, resolvamos estos que tenemos por aquí. Para la función coseno de exponencial de x, queremos calcular f' de 2.3, f' de 3.45 y f' de 2.4, utilizando este h. Entonces, por aquí lo tengo, miren. Fíjense, ¿de qué depende cuántos valores voy a calcular aquí? Pues depende de la fórmula. Si se fijan en la fórmula, yo necesito x sub i más 2, x sub i más 1, x sub i menos 1 y x sub i menos 2. Entonces, les recuerdo, yo quiero calcular la primera derivada en 2.3. Como la fórmula me exige estos datos, yo tengo que ir x sub i menos 1 un paso antes, x sub i menos 2 dos pasos antes, x sub i más 1 un paso adelante y x sub i más 2 dos pasos adelante. Fíjense, ¿cómo consigo, cuando yo tengo este 2.3 que es mi inicio, cómo consigo 2.35? Sumándole 0.05, que es el h que me acaban de dar. ¿Cómo consigo este 2.4? Bueno, a este 2.3 sumándole 2 veces el 0.5, que otra vez, repito, es el paso que me acabo de dar. Claro, si el subíndice lleva un menos, por ejemplo, como i menos 1, entonces usted lo que hace es restar este paso en lugar de sumarlo. Es así, pues, como en los valores para las X tenemos 2.3, 2.25, 2.2, 2.35 y 2.4.
A ver, ¿de dónde salen estos valores de aquí? ¿De dónde sale este negativo 0.9212? Este negativo 0.998. Pues como es f de x, lo que hacemos es evaluar la función, que les recuerdo es coseno de exponencial de x, evaluarla en este valor. Acuérdese que las funciones trigonométricas siempre las evaluamos teniendo la calculadora en radianes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, calculen ustedes coseno de exponencial de 2.2. Debería de darle este resultado, negativo 0.9212. Confirmen de que han calculado esos valores y les dan correctamente. No se queden con la duda, háganlo para que si algo no les cuadra, si hay algo que no entienden, planteen las preguntas, ¿verdad? Confirmo, Lick, eso. Okay. Perfecto. Entonces, miren qué fácil es esto. Una vez que usted ya tiene los valores de, por ejemplo, este de aquí, ¿quién es? F de x sub i menos 2. Este siguiente, ¿quién es? F de x sub i menos 1. Este que tenemos por acá, f de x sub i más 1. Y este que tenemos por acá, f de x sub i más 2. Miren, aquí la fórmula no me exige f de x sub i. Yo este lo calculé, pues simplemente porque ya lo tenía ahí, ¿verdad? Y simplemente lo calculé para tenerlo, pero no lo necesito. Este negativo 0.8528. Soy enfático en ello, ¿verdad? No lo necesito. Aquí en la fórmula no aparece. Bueno, entonces, ¿qué hace usted ahora para calcular f'? Este 5.216 que tengo yo aquí. Una simple sustitución de valores aquí en esta fórmula. Aquí donde dice menos f de x sub i más 2, entonces usted ponga negativo 0.0276 más 8 por, ¿quién es x sub i más, f de x sub i más 1? Este, negativo 0.4882 menos 8 veces f de x sub i menos 1, es este valor de acá. No olvide que allá lleva un menos y que este también es negativo, ¿verdad? A la hora de hacer el cálculo. Y por último, súmele f de x sub i menos 2, que es este 0.9212. Ese resultado que está ahí, normalmente, si usted lo va a hacer en la calculadora de un solo, debería de meterlo dentro de paréntesis, bueno, todo lo que esté en el numerador. Y dividirlo entre 12 multiplicado por h. No olvide quién es h. El valor que ya le dieron, el tamaño del paso. En este caso, 0.05. Así que todo lo que usted tiene en el numerador lo divide entre 12 por 0.05. Verán que el resultado es ese 5.216. Y esta es nuestra aproximación para f' de x sub i. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les cuadre hasta ahí? Lick, solo saber si también aquí vamos a estar aproximando a las 4 cifras significativas. O colocamos Sí. todo. Realmente no es relevante, pero mejor dejémoslo en 4, como siempre, ¿verdad? Dejémoslo en 4 posiciones decimales, para que se mantenga el mismo estándar de siempre. ¿Qué tan cerca andaremos de la respuesta? Les repito, esto lo hago no para ver el error, porque este va a ser su resultado, pase lo que pase. No vamos a hacer otra iteración, sino que su resultado es este, ¿verdad?
Pero fíjense, ¿cuánto es la derivada de coseno de exponencial de x? Si usted le aplica la regla de la cadena para derivar, le va a quedar menos exponencial de x multiplicado por seno de exponencial de x. Y si uno evalúa esa derivada en 2.3, veamos a ver cuánto nos da. Menos exponencial de x multiplicado por seno de exponencial de x. A mí me salen al hacer el cálculo 5.2083. Esa misma respuesta me sale a mí. Entonces, fíjense, no anda tan lejos, ¿verdad? La aproximación que hemos sacado. De 5.216 a 5.28, bueno, andamos cerca, ¿va? Son aproximadamente 8 centésimas la diferencia. Ahora, yo, para que ustedes tengan fe en el método, les propongo que más adelante, cuando tengan un poquito de tiempo, hagan la prueba, cuánto les da si este valor, este h, lo hacen más pequeño. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted utiliza en lugar de 0.05, 0.01? Va a probar, se va a dar cuenta de que en realidad el error va a bajar. Vamos a estar mucho más cerca del valor verdadero. ¿Ok? Bueno, y más o menos de la misma manera se procede para la segunda derivada. Obviamente, la fórmula para la segunda derivada es diferente. Fíjense que en esta incluye f de x sub i más 2, f de x sub i más 1, y aquí sí necesita de manera forzosa el f de x sub i. Un x sub i menos 1 y un x sub i menos 2. No pierdan de vista, yo he visto algunos errores en exámenes, por ejemplo, en otras ocasiones, en otros periodos, que como están trabajando con la misma función, intentan volver a usar estos valores que ya teníamos aquí en el primer cuadrito, en esta segunda fórmula. ¿Por qué eso es un error? Porque a usted le están pidiendo la segunda derivada no en 2.3, sino que ahora en 3.45. Entonces no vaya a caer en ese error, ¿verdad? De tratar de usar estos mismos valores porque esos no le sirven. Ahora estamos centrados en 3.45. La forma en cómo se calcula x sub i menos 1, x sub i más 2, x sub i más 1 y x sub i más 2 es la misma, sumando el tamaño del paso tantas veces como sea necesario. El h no cambia para los tres ejercicios, ¿verdad? En esta ocasión es el mismo, 0.05. La forma de calcular los f's tampoco no cambia. La función es coseno de exponencial de x. Entonces, cada x se sustituye y se evalúa esa función. Aquí tengo yo los valores que resultan con 4 posiciones decimales. ¿Qué hace una vez que ya tiene estos valores? Pues nada, sustituirlos aquí en la fórmula, tal y como están. Aquí sería menos, bueno, pero como este es negativo, ¿verdad? Al ponerle ese menos se va a volver más, así que solamente le va a quedar 0.9675 más 16 multiplicado por negativo 0.1284 menos 30 multiplicado por 0.9464 más 16 multiplicado por 0.1187. Y aquí otra vez, miren, como este es negativo y allá tiene un menos, menos por menos le va a quedar más 0.974. Si usted lo está haciendo de un solo, esto debería ir dentro de paréntesis. Y préstenle atención, aquí no es únicamente 12h, sino 12h al cuadrado, ¿no? Ojo ahí con ese detalle. Entonces aquí usted multiplica 12, quien está al cuadrado solamente es la h, el 12 no, ¿verdad? Entonces eleva 0.05 al cuadrado y lo multiplica por 12. Comprobarán ustedes de que al hacer esa división,
le queda aquí negativo 936.8567. Entonces, esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. Y únicamente vamos a hablar en la clase de primera, segunda y tercera derivada. Aunque hay fórmula para la cuarta, nosotros vamos a tratar únicamente las primeras tres. ¿Ok? Y vamos a utilizar diferencias finitas centradas. Y de las diferencias finitas centradas, la segunda fórmula, la que es más exacta, la que contiene más términos. ¿Ok? O sea que aunque usted mire ese montón de fórmulas que hay ahí, realmente usted solo va a necesitar de ellas tres fórmulas. Y son estas que estamos viendo actualmente en la clase. Entonces, confirmen si les quedó este valor después de haberlo sustituido. El negativo 936.8567. Confirmo. Listo, ¿verdad? Bueno, realmente la tercera derivada no tiene mayor explicación que decirles que se hace lo mismo, nada más que la única diferencia es que, miren, aquí necesitamos, según la fórmula, I más 3, I más 2, I más 1, I menos 1, I menos 2 e I menos 3. Así que me tengo que desplazar 3 pasos a partir del X sub I. Les recuerdo, en este tercer ejercicio, miren, me lo piden centrado en 2.4, o sea, la derivada en 2.4. Es por eso que ustedes ven que aquí yo para X sub I pongo 2.4 y como voy a necesitar 3 hacia atrás y 3 hacia adelante, es por eso que notan que hago 3 cálculos hacia atrás y 3 cálculos hacia adelante. Evaluamos la función que sea, la función que me hayan dado, en este caso coseno de exponencial de X, en los valores que tengo para X, y después sustituyo de manera literal en esta formulita, que es menos f de X sub I más 3 más todo esto. Háganlo, por favor. Agarren su calculadora y hagan los cálculos, ya sabiendo estos valores, ¿verdad? Sustitúyanlos acá. Y ojo, este es 8h al cubo, es el denominador, ¿verdad? Así que hay que tener presente que ahí h es 0.05. Estos valores de h pueden cambiar en cada ejercicio, así que usted siempre esté pendiente a cuál es el h que le están dando. ¿Ok?